Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Gloria al Señor, bendito sea el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. Mis queridos hermanos, gracias por estar nuevamente con nosotros a través de esta estación, a través de estos medios de comunicación radial y virtual para la gloria y alabanza del Señor. Bendito sea Dios, hermanos, estamos ya en este inicio de año, estamos ya caminando, avanzando en el sendero de la vida a través de el año 2022 y qué bueno porque tenemos la oportunidad para seguir programándonos, para seguir haciendo lo mejor posible para que la vida nos sonría, para que la vida nos dé un nuevo, digamos, una nueva esperanza en este tiempo que vivimos tan difícil. Hemos visto cómo nos estamos volviendo a encerrar, digamos, de alguna manera, pero la esperanza está con nosotros, Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Le saluda su servidor Miguel Ángel Berríos. Gracias por estar usted conectado a través de este medio, gracias por decir presente en esta hora a este mensaje de vida, a este mensaje de esperanza. Hoy quisiera compartir con ustedes, estar con ustedes en este momento y decirles: abra su corazón, mantenga su corazón abierto a la presencia de Dios, que el Señor está pasando y no sea que pase y usted no se dé cuenta. Asimismo le pido al Señor, Señor, que nunca deje de estar atento a la presencia tuya en este camino que llevamos. Mis queridos hermanos, hoy, sabiendo que estamos comenzando en este mes de enero, en este mes que estamos en el 2022, vamos a proyectarnos de una manera más mejor, especialmente a los servidores de las diversas comunidades carismáticas que nos escuchan. Quiero decirles que debemos de plantearnos metas que sean de verdad, que tengan una base, un fundamento. Por eso el tema que quiero compartir con ustedes le he titulado Las metas del servidor de Cristo en Renovación Carismática Católica. Las metas del servidor de Cristo en Renovación Carismática Católica en este año 2022. Y quisiera, antes de abrir la Sagrada Escritura, antes de abrir la Palabra de Dios, quisiera compartir con ustedes una historia que encontré por allí en uno de esos libros. Encontré una historia que me resultó muy interesante para poder iniciar con un poco de buen humor este tema que vamos a compartir el día de hoy. Y la historia dice que era un hombre mayor de edad. Resulta que un hombre mayor de edad se encontraba en un tren y el supervisor del tren comenzó a pedir los boletos. Y con el supervisor parado enfrente suyo, el hombre comenzó a buscar su boleto, pero no lo encontraba. Él buscó con ansia dentro de su bolsillo, examinó su billetera. Mientras más buscaba, aquel hombre más se frustraba, porque el boleto no aparecía por ningún lugar. El supervisor del tren, al ver la tensión, al ver la ansiedad de aquel hombre, al ver que esto crecía más en este hombre, le dijo: oiga, amigo, no se preocupe, caballero. Confío en que usted tiene un boleto. Estoy seguro que una vez que llegue a su destino, usted lo va a encontrar. Y nos lo puede enviar por correo. A lo que el hombre le contestó: mi querido amigo, mi problema no es dónde está mi boleto, sino que no me acuerdo a dónde voy. Bueno, esta historia, mis queridos hermanos, refleja muy bien el tema que deseo que enfoquemos hoy. Es necesario, es imprescindible tener objetivos claros si deseamos llegar al destino con exactitud.
Por eso, para todos los servidores de Renovación Carismática, para todas las personas que estamos comenzando en este año 2022, es imprescindible tener objetivos claros si deseamos llegar al destino con exactitud. ¿Y por qué es tan importante trabajar con objetivos? ¿Por qué es tan importante plantearnos metas? ¿Por qué es tan importante avanzar con objetivos claros? Porque si no sabes a dónde vas, da igual el camino que tomes. Porque si uno no sabe lo que quiere, da igual lo que haga. Entonces son uno de los ingredientes claves en tu trabajo de apostolado. Los objetivos, las metas. Algo que permite saber por qué haces las cosas y qué quieres con cada tarea. A lo largo, mis queridos hermanos, del caminar en Cristo, a lo largo de este tiempo, he podido compartir proyectos y trabajos ministeriales con gente muy brillante, y todos ellos compartían un rasgo común. Las personas se fijaban objetivos en el trabajo. Y no hablo de alcanzar grandes metas inspiradoras de proyectos. Hablo de cosas concretas que se proponían y que luego las traducían en tareas. Mis queridos hermanos, los objetivos inspiran tus acciones. Le dan sentido a las horas de tu trabajo para el Señor. También los objetivos que uno se plantea lo estimulan, te animan, te mueven a hacer las cosas. Te empujan también para que puedas subir y para que hagas un mayor esfuerzo. Es decir, cuando nosotros tenemos objetivos claros, esos objetivos hacen que saques más lo mejor de ti y nos permiten reorientarnos. Y si te pierdes o no sabes qué hacer, te reorientan los objetivos. Y lo más importante es que hacen que todo el esfuerzo que nosotros hacemos esté dirigido a un sitio muy concreto, a conseguir resultados. Y los resultados que te piden otros y los resultados que tú te pides a ti mismo se logran cuando tienes objetivos claros. En pocas palabras, los objetivos dan sentidos a tu esfuerzo, dan sentido a tu esfuerzo, a tu trabajo, y te acercan para conseguir resultados. Aunque casi todo el mundo reconoce la importancia de estos objetivos en el trabajo pastoral, la verdad es que son mucho menos los que trabajan con objetivos. O algo peor, a veces caemos en un error bastante extendido. Hacemos una lista de tareas grandes y decimos, tengo que terminar esto, tengo que terminar esto otro. Y a veces nosotros nos perdemos. Según la historia que les conté al principio, es claro que si nosotros deseamos viajar en el camino de la fe, primero necesitamos definir el lugar y las posibles fechas y después indagar la mejor opción para caminar en ese sitio. Por eso, mis queridos hermanos, no perdamos de vista hacia dónde vamos. Hoy no perdamos hacia dónde estamos caminando, hacia dónde estamos yendo. Por eso es importante que examinemos hacia dónde nos dirigimos. Por eso yo le invito a tomar la palabra de Dios. Vamos a tomar la palabra del Señor. Le invito para que nosotros podamos abrir la palabra del Señor en la carta de San Pablo a los Filipenses. Y en la carta de San Pablo a los Filipenses vamos a encontrarnos en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículos del 7 al 14. Capítulo 3 de Filipenses, versículos 7 al 14. Y dice la palabra del Señor: al tener sin embargo a Cristo
considero todas mis ganancias como pérdidas. Más aún, todo lo considero al presente como peso muerto en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. A causa de Él, ya nada tiene valor para mí, y todo lo considero como basura mientras trato de ganar a Cristo. Y quiero encontrarme en Él, no llevando ya esa justicia que procede de la ley, sino aquella que es fruto de la fe de Cristo, la justicia que procede de Dios y se funde en la fe. Quiero conocerlo, quiero probar el poder de su resurrección, tener parte en sus sufrimientos y siendo semejante a Él en su muerte. Alcanzaré, Dios lo quiera, la resurrección de los muertos. No creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera para conquistarla, como ya he sido conquistado por Cristo. No, hermanos, yo no me creo todavía calificado, pero para mí ahora solo vale lo que está delante, y olvidando lo que dejé atrás, corro hacia la meta, con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial, que es llamada de Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Esta es la palabra bendita del Señor. Versículo 12, bien hermoso. No creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera para conquistarla, como ya he sido conquistado por Cristo. Y luego dice, corro hacia la meta, con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial, que es llamada de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, quizás usted como cristiano se ha propuesto ciertas metas para desarrollar su vida de apostolado. Es posible que haya pensado en ciertas áreas de su vida que debe mejorar. O quizás ha pensado que debe de brindar un mayor apoyo a su párroco o a su líder de su comunidad parroquial. Más quizás hoy en este año, más que en ocasiones anteriores. Yo sé que hemos estado limitados para ese trabajo, pero a lo mejor está pensando ahora desarrollar un poco más su trabajo para su comunidad, para su párroco, para la ayuda con su líder. Y está bien pensar en esos cambios de actitudes. Está muy bien el que usted tenga un cambio de actitud. Está bien que usted piense que va a cambiar de actitud, de manera de actuar, de manera de accionar. El problema parece ser que casi siempre nos fijamos las mismas metas cada año. Y siempre nos olvidamos de la verdadera meta que debemos alcanzar como cristianos. ¿Cuánta gente se propone cosas, pero se olvida de la verdadera meta que debemos de alcanzar como cristianos, como seguidores de Jesús? ¿Y cuál es esa meta? ¿Cuál es esa meta que como cristianos debemos de proponernos al principio de este año que estamos viviendo, en este 2022? ¿Cuál es esa meta? El apóstol San Pablo hace referencia de una forma muy clara en la carta a los Efesios. En el capítulo 4, en el versículo 13, San Pablo nos dice: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Palabra de Dios. Es muy importante que tengamos metas en nuestra vida. Un equipo necesita una meta si va a ganar en su propio deporte. Eso lo sabemos muy bien. También los estudiantes necesitan metas si quieren tener éxito en sus estudios. Ellos necesitan metas no solamente para terminar sus estudios, sino para aprender. También es de suma importancia
que cada uno de los creyentes, cada uno de nosotros que creemos en el Señor, tengamos metas en nuestra propia vida espiritual. Que tengamos metas. Yo tengo que tener una meta en mi vida espiritual. Usted también tendría que proponerse una meta en su vida espiritual. Usted no puede seguir siendo el mismo. Usted tiene que ser diferente, tiene que cambiar, tiene que ir progresando, tiene que ir alcanzando la estatura de Cristo. Como lo dice San Pablo, que la gran meta es llegar a la plena madurez hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, cada uno de nosotros debemos de tomar con mucha importancia el proponernos metas en nuestra vida espiritual, porque queremos alcanzar esa estatura, esa madurez, esa estatura de la plenitud de Cristo. Permítanme preguntarle hoy, ¿cuál es su meta? ¿Cuál es la meta de su vida cristiana? Posiblemente me diga algo, posiblemente no. Y quizás podría preguntarle, ¿es su meta ser un buen líder? ¿Es su meta en este año ser un buen predicador? ¿Es su meta en este año ser un buen maestro de la fe? O a lo mejor si usted está incorporado a un ministerio de música, ¿es su meta ser un buen director de la música? Si usted está yendo a evangelizar, ¿es su meta ser un buen misionero? ¿O ser un buen evangelista? Posiblemente diga que sí. Y todas esas metas son buenas. Son buenas. Yo quiero decirle, ninguna de esas metas es mala, es buena. El querer ser un buen líder, el querer ser un buen coordinador de la comunidad, el querer ser un buen predicador, el querer ser un buen misionero, el querer ser un buen maestro en la fe. Todas estas metas son buenas. Pero esas metas no son la meta principal en la vida cristiana. ¿Cuál es la meta principal en la vida cristiana? ¿Cuál es la meta principal para mi vida cristiana? Sí, yo sé que yo quiero ser un buen maestro en la fe, quiero ser un buen predicador, quiero ser un buen líder, quiero ser un buen misionero. Está bien, bendito sea Dios, todo está buenísimo. Pero nuestra meta principal, San Pablo nos dice en el capítulo 13, en el versículo 7 al 10, nos dio la meta principal allí de nuestra vida cristiana. Y él dice estas palabras: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como una pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahí está la meta que se propone San Pablo y que nos presenta San Pablo. Recordemos que San Pablo encontró a Jesús en el camino a Damasco. Él había conocido a Cristo hacía muchos años. Aunque había conocido al Señor, tenía la meta de conocerlo más y mejor. Y el mejor conocimiento de Cristo fue la meta principal del apóstol San Pablo. El mejor conocimiento de Cristo fue la meta principal del apóstol San Pablo, aunque él ya había tenido aquel encuentro allá en Damasco, cuando el Señor le dijo: ¿por qué me persigues? Cuando le da una nueva dirección en su vida. Pero él quería conocer más de Cristo, quería más de Cristo. Y mis queridos hermanos,
Yo creo que el mejor conocimiento de Cristo debe ser la meta principal en nuestra vida también. Así como fue la meta principal para la vida espiritual de San Pablo, creo que el mejor conocimiento de Cristo debe ser tu meta principal. Tiene que ser nuestra meta principal en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. La meta para los seguidores de Cristo, mis queridos hermanos, es ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. La meta para los seguidores de Cristo, la meta para mí que sigo a Cristo, es ser transformados a la imagen de Cristo Jesús. Cuando le veamos a Él cara a cara, completaremos esta transformación. Mientras tanto nos encontremos en esta tierra, vamos encontrándonos en un proceso de cambio diario a la santificación. Entonces el objetivo del ministerio de San Pablo era ayudar a que todos los creyentes fueran perfectos, fueran completos en Cristo. Es decir, San Pablo tenía un objetivo, una meta que alcanzar. Él quería que todos fueran como Jesús. Y es importante recordar que la vida cristiana es el proceso de transformación para ser más como Cristo. Como servidores de Dios, como servidor del Señor en mi comunidad, como servidor del Señor usted en su comunidad, debe de tener también muy claro el objetivo. Porque si no, iremos hacia cualquier lugar, iremos hacia cualquier sitio, sin dirección, sin metas. Por eso, hermanos, San Pablo dice así: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Eso es importante para nosotros. No pretendo, dice San Pablo, haberlo ya alcanzado. Es decir, cada día, cada momento, cada segundo de nuestra vida, tenemos que tener claro ese propósito, ese objetivo, esa meta que alcanzar. Yo quiero llegar a tener la plenitud, la madurez, la plenitud de la altura de Cristo. Y tengo que caminar, tengo que esforzarme, tengo que avanzar, no quedarme estancado. ¿Cómo podemos desarrollar una actitud vencedora? Hay gente que dice, no, es demasiado, yo creo que no es para mí esto, los santos ya están completos. No, hay gente tan derrotista, hay gente que se deja vencer fácilmente por las situaciones de la vida. Pero nosotros como creyentes podemos desarrollar una actitud vencedora. ¿Y cómo puedo desarrollar una actitud vencedora que me haga alcanzar las metas, que me haga luchar por esos objetivos? Aquí San Pablo nos dice que para lograr este tipo de actitud tenemos que ser personas con determinación. Tenemos que fijarnos la meta de ser más como Cristo, más como Jesús en todo momento. Señor, yo no pretendo alcanzar metas que son diferentes a las que tú me propones. Señor, yo quiero ser como tú, quiero asemejarme más cada día a ti. Tenemos que ser esas personas determinadas, fijarnos la meta de ser cada día más como Jesús, en todo momento, en el trabajo, en la casa, en la escuela, ser como Cristo, ser como el Señor Jesús. En otras palabras, tenemos que dejar de estar cayendo en los mismos errores del pasado y perseverar en lo que tenemos por delante.
tenemos que perseverar en proceder a la perfección de Cristo. A veces a uno le preguntan, hermano, ¿cómo está? Y uno dice, bendecido, bendiciendo y en victoria. ¡Qué bueno! Así debería de ser una respuesta clara, porque si vamos en victoria es porque Cristo nos lleva de victoria en victoria. Y vamos de batalla en batalla, pero vamos venciendo, vamos de victoria en victoria. Entonces, pero a veces se ha preguntado a las personas, hermano, ¿cómo está? Pues hay más o menos, ahí la llevamos, ahí vamos, así a duras penas, pero nosotros tenemos que tener claridad que cada día debemos de ser como Cristo, cada día más perfectos en el caminar con Cristo. Tenemos que hacer como dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Sean pues, dice San Pablo, imitadores de Dios, como hijos amados, y caminen en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Seamos como el aroma de Cristo. Cada día, dice San Pablo, sean pues imitadores de Dios, como hijos amados. Anden en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como una ofrenda, un sacrificio a Dios en un olor agradable. Sí, es importante. Nosotros podemos pedirle a Dios muchas cosas, pero lo más importante, Señor, en este año 2022, que cada día yo me parezca a ti, Señor. Usted como esposo le puede decir al Señor Jesús, Señor, ayúdame a alcanzar tu imagen. Quiero, Señor, que tu imagen esté en mí. Préstame, Señor, tus manos para dar como tú das. Préstame, Señor, tu mente para pensar como tú piensas. Préstame, Señor, tus ojos para mirar como tú miras. Préstame, Señor, tus labios para hablar como tú hablas, para poder proclamar la buena nueva como tú la proclamas. Préstame, Señor, tus pies para caminar como tú caminas, para ir por los caminos que tú andas. Que en este año 2022 yo pueda parecerme a ti, Señor. Que la gente cuando me mire, pueda leer en mí, Señor, tu palabra, tu imagen, que pueda ver en mí tu imagen. Y me acuerdo de una anécdota que encontré, de una pequeña historia que encontré, de una señora que siempre llevaba a vender tamales a un lugar donde habían otras tamaleras. Los tamales de la señora no eran muy buenos, pero el fenómeno que miraban los demás era que la señora, cuando llevaba su canasta de tamales, en un 2x3 terminaba los tamales, y las tamaleras buenas probaban esos tamales y sabían que los tamales no estaban de muy buen sabor. Pero ¿qué tenía aquella señora que de pronto llegaba de último? Aquellas estaban del principio en la línea de las vendedoras de tamales, y la señora llegaba de último y era la primera que terminaba y salía tranquila para su casa de nuevo. Hasta que una de las tamaleras llegó inquieta y le pregunta, oiga, pero ¿cómo hace usted para vender los tamales? ¿Cómo hace usted? Dijo ella, pues nada. Nomás le dijo que yo me encomiendo a Dios y yo le oro al Señor. Y yo le oro al Señor y le digo, Señor, ven conmigo, ayúdame en este día. Y que todo aquel que me mire, que todo aquel que se acerca a mí, pueda leer en mí tu palabra. Y esa es la oración que yo hago. Cada día ella en esa oración le pedía parecerse a él. Que cuando me miren, le dijo, puedan leer en mí tu palabra. Es decir, puedan verte a ti, Señor. Y eso es lo que debemos de procurar nosotros cada día. Perseverar más para que nos parezcamos a Cristo. Pedirle al Señor que queremos ser como Él. Que queremos que la gente nos mire, pero que no nos mire a nosotros, sino que mire a Cristo en cada una de nuestras acciones.
que cada acción que hagamos sea el fiel reflejo de que Cristo está viviendo en nosotros, que nosotros ya no somos los que vivimos, que es Cristo quien está viviendo en nosotros. Pero la realidad, mis queridos hermanos, es que perseverar en ser como Cristo, en ser más como Cristo en ocasiones, se nos dificulta. Yo sé que no es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué se nos dificulta? Y se nos dificulta porque al igual que el hombre de la historia que compró el boleto del tren y que no lo encontraba, y que el asunto no era que no encontraba el boleto, sino que no se acordaba para dónde iba. Muchas veces, en ocasiones determinadas, nosotros nos extraviamos, nos perdemos temporalmente, perdemos el boleto. Y ese boleto que es la palabra de Dios. Y se nos olvida o perdemos de vista hacia dónde vamos. Tendríamos que saber que vamos hacia el cielo, que somos peregrinos en este mundo, que estamos de camino en este mundo, estamos de paso en este mundo. Se nos olvida cuál es el destino final, que es llegar y permanecer en ese lugar donde siempre vamos a glorificar el nombre de Dios. Se nos olvida el lugar para donde vamos y perdemos hasta el boleto, que es la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer para evitar que la palabra de Dios pierda la importancia que merece en nuestra vida y que perdamos de vista nuestro destino final? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar la actitud de la señora que vendía tamales, aquella oración cada día diciéndole: Señor, ven conmigo, acompáñame, que todo aquel que me mire, que todo aquel que se acerque a mí y me mire, pueda leer en mí tu palabra, pueda verte a ti, Señor. Mis queridos hermanos, sí lo podemos lograr. Tenemos que luchar constantemente en contra de todo aquello que trata de desviarnos o de detenernos en hacer la voluntad de Dios. Hay varias metas que nosotros podemos proponernos alcanzar en la vida, pero miremos algunas que son muy importantes para nosotros. La meta más principal es parecerme a Cristo. La meta más principal es que Cristo crezca cada día más en mí, que ya no sea yo quien viva, sino que sea Cristo quien vive en mí. Pero hay otras metas que lo podemos lograr con esa presencia de Dios, y estas metas son importantes para todo servidor de Renovación Carismática Católica, y por eso considero que debemos perseguir estas metas como servidores de Cristo. La primera meta que nos presenta la palabra de Dios es que cada día debemos de configurarnos cada vez más con Jesús. Él es el modelo para nuestra vida. No hay otro modelo. Él es el modelo a seguir. Todo servidor en la Renovación Carismática Católica está llamado a ser la mejor imagen de Cristo para el mundo de hoy. Tenemos que parecernos a Jesús, ser semejantes a Jesús. Hay que parecerse a Él en nuestra forma de ser, en nuestra manera de predicar, en nuestra manera de actuar. San Pablo, en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 15, dice que nosotros somos el buen olor de Cristo, tanto para los que se salvan como para los que se pierden. Es decir, que en medio del hedor del pecado, en medio del mal olor del pecado, los servidores carismáticos estamos llamados a parecernos a Cristo, para que el mundo sienta ese olor, para que el mundo sienta esa fragancia de Jesús, para que sienta esa fragancia de santidad de Cristo cada vez que Él se encuentra con nosotros. Cada vez que Él esté en nosotros, que la gente pueda sentir el olor de Cristo que habita en nuestra vida. Entonces significa, en la primera meta, actuar como Él, ser como Él en nuestra forma de hablar, en la forma de vestir, en la forma de actuar, tanto en los diferentes ministerios en los que servimos, como en nuestra familia,
y en la sociedad. El Santo Padre, el Papa Francisco, nos exhorta diciendo: cada día estamos llamados todos a convertirnos, dijo él, en una caricia de Dios. Para aquellos que tal vez han olvidado las primeras caricias, que tal vez jamás en su vida han sentido una caricia, nosotros tenemos que ser una caricia de Dios. No podemos, dijo él, ser cristianos a ratos. Si Cristo constituye el centro de nuestra vida, ha de estar presente en todo lo que hacemos. Y por eso dijo el Papa Francisco, en virtud del bautismo y de la confirmación, estamos llamados a configurarnos con Cristo, el buen samaritano de todos los que sufren. En esto hemos conocido lo que es el amor, dice la palabra de Dios, en que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Mis queridos hermanos, por eso cuando nos acercamos con ternura a los que necesitan atención, llevamos esperanza, llevamos la caricia de Dios, la sonrisa de Dios en medio de las contradicciones del mundo. Cuando la entrega de nosotros es generosa hacia los demás, se vuelve un estilo de nuestra acción. Entonces le vamos a dar espacio a que las personas puedan ver en nuestras acciones el corazón misericordioso de Cristo. La gente va a creer porque nosotros les mostramos quién es Cristo con nuestra vida. Todos nosotros, dijo el Santo Padre, los bautizados, somos discípulos misioneros y estamos llamados a hacer en el mundo un evangelio viviente. Oiga las palabras del Papa Francisco. Estamos llamados a hacer en el mundo un evangelio viviente, con una vida santa. Y con una vida santa le vamos a dar sabor a los distintos ambientes. Y los defenderemos de la corrupción como lo hace la sal. Y llevaremos la luz de Cristo con el testimonio de una caridad genuina. Ah, bendito sea Dios. Aquí vuelvo y retomo el ejemplo de la señora que vendía tamales. Ella oraba: Señor, ven conmigo, no me dejes, ven conmigo para que donde yo esté, la gente pueda verte a ti. Que cuando la gente me mire, pueda leer en mí tu palabra. Bendito sea Dios. Entonces nuestra primera meta es configurarnos a Jesús, ser como Jesús, ser como Cristo, actuar como Cristo. Que la gente no nos mire a nosotros, que la gente pueda mirar a Cristo en nuestra vida. Esa es la meta más principal que tenemos que alcanzar, que tenemos que perseguir y llegar a alcanzar en este año nuevo que estamos comenzando a vivir. La segunda meta es conocer íntimamente al Señor a quien servimos. Claro que sí. Para conocer a Jesús, mis queridos hermanos, no basta el estudio. Yo sé que hay gente que estudia sobre la fe, pero para conocer a Jesús no basta el estudio. Tampoco bastan las ideas. Es necesario orar con el corazón. Es necesario celebrarlo, imitarlo. Y estas han sido las palabras del Papa Francisco, quien nos invita de nuevo a leer el Evangelio, que a veces ha dicho está lleno de polvo, porque no lo abre nadie. Y el conocimiento de Jesús es el trabajo más importante de nuestra vida. Yo necesito conocer cada día más de Cristo.
¿Cómo podemos conocer a Jesús? Podrá preguntar alguna persona. ¿Estudiando? ¿Debemos estudiar mucho? Eso es verdad. Debemos estudiar el catecismo, es verdad. El catecismo nos enseña muchas cosas sobre Jesús. Y debemos de estudiarlo, debemos aprenderlo. Así vamos a aprender también que el Hijo de Dios vino para salvarnos. Y vamos a comprender la belleza de la historia de la salvación del amor del Padre. En cualquier caso, incluso el conocimiento de Jesús a través del catecismo no es suficiente. Es que hay que conocerle con la mente, en eso no es suficiente. Yo sé que es un paso adelante, pero a Jesús, mis queridos hermanos, es necesario conocerlo con el diálogo con Él, hablando con Él, en la oración, de rodillas. Si tú no rezas, si tú no hablas con Jesús, no lo conoces. El estudio por sí solo no basta para conocer a Jesús. Algunos tienen esta fantasía de que solo con las ideas, que solo las ideas nos llevan al conocimiento de Jesús. Y también algunos cristianos pensaban así al principio. Y al final, esos cristianos del principio terminaron prisioneros de sus propios pensamientos. Las ideas solas no dan vida. ¿Y quién va por el camino de solo ideas? Va a terminar en un laberinto, va a terminar en un atolladero del que no va a salir nunca. Y por esta razón, desde el principio de la iglesia, muchas personas cayeron en problemas de herejía porque todo lo querían conseguir con ideas. Pero para conocer a Jesús hay que orar, hay que clamar al Dios de la vida, hay que rezar. Hay que abrir el corazón, hay que levantar nuestra mente hacia el Señor. Ese diálogo es importante. Este tiempo que estamos viviendo es un tiempo importante para poder configurar a Cristo en nuestra vida, para pedirle al Señor que sea Él quien venga y viva en nosotros. Pero tienes que hablar con Él, tienes que conocerlo más a través de la oración. Está bien que estudie, está bien que busquen el catecismo, está bien que busquen la palabra de Dios, pero a través de la oración el poder del Espíritu Santo viene y te envuelve. Y el Espíritu Santo te hace conocer a Cristo. El Espíritu Santo, clamado en el poder de la oración, vendrá y te conducirá y te llegará a configurar como Cristo. A través del poder del Espíritu Santo, clamado en la oración, podemos conocer más profundamente al Señor, al Dios de la vida. Mis queridos hermanos, yo le invito para que en este nuevo año busque la manera de conocer a Cristo a través de la oración. Yo sé que está bien que tenga crecimiento, está bien que lea la palabra de Dios, es magnífica, escudriñen las Escrituras, dice el Señor, ellas hablan de mí, ellas hablan de Él. Conociendo la Escritura, conoceremos a Cristo. Si no conocemos la Escritura, desconocemos a Cristo. Pero vamos a entrar en el nivel de la oración. Vamos a entrar en el nivel de la oración. Vamos a ir a la profundidad de la oración. Señor, para que tú seas conocido, para que tú seas, Señor, conocido por los demás y que los demás puedan conocerlo en mí. Dame, Señor, la gracia de orar, de clamar, de hablar contigo. Mis queridos hermanos, aprovechemos el tiempo, aprovechemos los momentos que vivimos y eleve su plegaria al Dios de la vida, al Dios Todopoderoso, que tiene poder para hacer nuevas las cosas. Padre, te doy gracias por estos minutos que nos has dado, gracias por mis hermanos que han estado atentos. Te pedimos, Señor, que nos bendigas y protejas a tu pueblo. Padre Santo, te lo clamo todo esto en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, quien es Dios que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Mis queridos hermanos, nos veremos en el próximo programa. Que Dios les bendiga. Amén.
Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.